Respecto a la temática de este video, ya metiéndonos en el tema, vamos a dar una introducción a lo que es las operaciones forestales y para eso, bueno, vamos a ir pasando por estos temas que están mencionados acá. Primero vamos a hacer una introducción a lo que es el sector forestal y la importancia del sector primario, que con el sector forestal, o sea, la cosecha forestal está incluida dentro de lo que es el sector primario de la cadena forestal. Pero bueno, vamos a por lo menos introducir un poco qué importancia tiene esta área dentro de la cadena forestal, cómo fue la cosecha, la evolución de la cosecha forestal en nuestro país, cuáles son las herramientas y equipos que podemos ver en las operaciones forestales. Vamos a definir cuáles son los métodos actuales de aprovechamiento forestal que están mencionados aquí. Y bueno, ejemplificar y caracterizar un poco cómo es la cosecha en Uruguay, y también ver un poco cómo son las tendencias en otros lugares del mundo respecto a esta temática de la cosecha forestal. Bueno, primero que nada, la importancia que tiene el sector forestal Uruguay, muchos de ustedes ya conocen, la importancia que tiene la cadena forestal en la economía del país. En los últimos 5 años, el sector forestal o en la cadena o el complejo forestal siempre se han ubicado en los primeros lugares, los primeros 3 lugares del sector exportador. El año 2018 fue el año que hubo récord en exportaciones y fue el año en el cual el sector forestal o la cadena forestal ocupó el primer lugar como rubro exportador, con un valor aproximadamente de 2.250 millones de dólares en valor de exportación y representando un 24% del total de las exportaciones del país en ese año. El año pasado no hay datos oficiales todavía, pero el sector forestal probablemente va a quedar ubicado en el segundo lugar después de la carne, con una leve caída de este valor de 2.000 millones 250 a cerca de los 2.000 millones 2019. Y bueno, reafirmando un poco estos conceptos de importancia de este sector o de peso de este sector forestal en Uruguay, en general anda en el eje de los 3,5 puntos del PBI de la economía del país. Eso va variando año a año, pero en general se ubica en estos valores. ¿Cómo fue la evolución del sector forestal? Bueno, hay una ley que promovió la actividad forestal, o sea, la creación de plantaciones forestales con fines comerciales. Esa ley, en definitiva, lo que generaba eran subsidios. Y bueno, esa ley tuvo como resultado lo que tenemos en la actualidad. En definitiva, en el año 88 se aplica esta ley, o sea, la ley es de finales del 87, y esta gráfica muestra cómo ha sido la evolución del incremento en área forestal comercial en los últimos, en definitiva, en los últimos 30 años. Y bueno, y en definitiva es una prueba clara de cómo una política forestal puede influenciar en el desarrollo de un sector que en la actualidad tiene el peso mencionado. La tasa, como resumiendo un poco esta evolución, se creció en una tasa promedio de 45.000 hectáreas anuales, y en la actualidad se cuenta, el área dedicada a la forestación es aproximadamente un 6% del área productiva nacional. Esta gráfica muestra un poquito más del millón de hectáreas, debido a que esta gráfica está asumiendo el área afectada forestal, o sea, cuando cuando estamos hablando de plantaciones forestales, tenemos el área efectiva forestal y el área afectada. El área afectada incluye caminos o zonas a veces de desagües que se toman como el área que está afectada por ese proyecto forestal, por eso es un poco más. El área efectiva actual está cerca del 1.000.000 de hectáreas, como vamos a ver ahora en esta figura, que lo que muestra acá es que en definitiva estamos hoy actualmente con unas 2 millones de hectáreas, incluyendo ya aquí los bosques nativos. Entonces,
tenemos aproximadamente un 42% del área afectada, de esta área que nosotros mencionamos como área forestal. Un 42% se refiere a bosques nativos y el resto sería plantaciones forestales con finalidad comercial. Bien, este incremento, esta evolución en el desarrollo de la materia prima, el desarrollo de las plantaciones, genera la materia prima para el inicio del desarrollo de lo que sería la fase industrial para procesar toda esa materia prima que se va generando en el país. Y bueno, como momentos clave está el inicio de la planta de UPM, las plantas de Monte del Plata, así como también otras industrias como en el norte del país como Lumin o Cofusa. Son industrias que se instalaron para procesar esta madera y en definitiva agregarle más valor al producto, a este producto. Y bueno, resumiendo un poco cómo fue esa historia, en el año 2008 es cuando empieza a operar UPM. Uruguay básicamente antes de UPM y de Monte del Plata, la mayor parte de su producción de madera como para celulosa se dedica a complementando. Entonces, en la actualidad, cerca de los 2 millones de 2 millones de hectáreas, ya aquí incluyendo lo que sería los bosques nativos del Uruguay y las plantaciones con fines comerciales. Bueno, entonces tenemos una evolución de lo que es las plantaciones, la generación de materia prima, lo cual se complementó más adelante con el comienzo de la instalación de industrias para procesar toda esa materia prima que se fue generando durante todos estos años. Como uno de los mojones importantes en la historia del desarrollo de este sector está la instalación de la planta de UPM en Fray Bentos, pero obviamente que también con igual importancia las instalaciones de las industrias como de aserrado en el norte del país, como Lumin y Cofusa, y también de la planta de producción de celulosa de Monte del Plata en la zona de Conchillas. Y bueno, en definitiva tenemos, resumiendo esto, se generó la materia prima, se fueron instalando las industrias para procesar esta materia prima, lo cual llevó a que el sector que nos aboca en definitiva en esta temática de la cosecha forestal, también haya tenido un incremento importante. Para ejemplificar esto, bueno, en el año 2008, que esto es previo a la instalación de UPM, y obviamente que previo a la instalación de Monte del Plata, en Uruguay existían aproximadamente unas 100 máquinas forestales. Hoy en día, en la actualidad, podemos encontrar cerca de las 350 o capaz que más máquinas, o sea que en un periodo de aproximadamente 10 años, la cantidad de máquinas dedicadas al trabajo dentro de la cosecha más que se triplicó en definitiva, ¿no? Y bueno, con este desarrollo industrial, lo que muestra esta gráfica es cómo ha sido la evolución de la extracción de madera en el correr de los años. La gráfica muestra la extracción tanto de coníferas como de eucaliptus. En estas dos líneas, la roja en definitiva sería para coníferas y esto sería de madera de eucaliptus. Y bueno, está expresado en miles, o sea que, por ejemplo, en el año 2008, previo a UPM, Uruguay estaba en una tasa de extracción de aproximadamente 8 millones de metros cúbicos de madera. Aquí es cuando empieza a operar UPM. En definitiva, el sector se fue preparando anteriormente
a la planta UPM. UPM por sí sola consume esos 8 millones, en ese momento estaba consumiendo cerca de unos 3.5 millones de metros cúbicos. Todo lo que era el sector de madera para celulosa, previo a UPM, en definitiva se dedicaba a la exportación de madera. Entonces, aquí tenemos un punto importante, ¿no? El comienzo de operaciones de UPM genera un pico de producción. Luego se genera en el 2009 una pequeña bajada debido a que el sector exportador cayó, no solamente para lo que es celulosa, sino que también para lo que es, debido a la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, se genera una bajada importante también en lo que es madera con fines de madera sólida. Eso después se recupera en el año 2010, pero que caería de nuevo y volvería a incrementarse en el momento de que comenzara a operar la planta de Monte del Plata. Al momento que se empieza a operar la planta de Monte del Plata en el 2013, también UPM, ya más bien fue en el año 2014, se le aprueba una extensión en lo que es su capacidad de producción en su planta, entonces también eso generó un pequeño incremento. En el año 2014, aquí estamos hablando de cerca de unos 12 millones de metros cúbicos de extracción de madera anual, de los cuales UPM y Monte de Plata están ya a esta altura de la historia, en definitiva, en unos 8 millones de metros cúbicos, lo cual a lo que quiero llegar es que la importancia de estas dos plantas en lo que es la producción de madera del Uruguay es bastante grande. Solamente estas dos plantas estamos hablando de arriba de un 60%. Eso vamos a ir un poquito más al detalle cuando toquemos el tema un poco de los antecedentes del mercado de la madera en Uruguay. Pero bueno, un poco como introduciéndonos al tema, vemos un poco cómo fue la evolución. A la actualidad la tasa de extracción de Uruguay está cerca de unos, o sea, los últimos años Uruguay está cosechando cerca de unos 16 millones, 15 millones. Este incremento que se da acá en estos últimos 2018, 2017 y 2018 en realidad, es un poco por el aumento de la exportación de madera rolliza de coníferas. Se comenzó a exportar madera a China en forma de rolo. Eso generó este pico, este incremento acá y este incremento aquí, que en el 2019 bajó y que en este año está como reactivándose un poco esa parte de la producción de madera en el Uruguay. Viendo un poco más a detalle de cómo fue esa evolución respecto a las especies y respecto al tipo de madera, reitero que este tema lo vamos a ver con un poquito más de detalle en la clase de productos y de mercado. Y bueno, muestra acá un poco cuánto es el peso de esa producción en lo que es madera como para combustible o para producción de energía, que se puede ver de que tiene un peso también interesante en lo que es este sector. Y bueno, madera en rolo aquí abarcaría lo que sería cerrado y lo que sería madera para celulosa. Y bueno, en definitiva esta gráfica muestra en términos porcentuales cómo se ubica la madera industrial, cómo sería la composición en porcentaje de la madera industrial. Madera para pulpa, como le decía, tiene la importancia y el peso que tienen las plantas de celulosa en el consumo de madera es muy grande. Pero bueno, los aserríos también es una industria importante que ayuda a diversificar la producción en el país, por lo cual también hay que tenerla considerada y también, en definitiva, con la madera aserrable requiere de manejos en nuestras plantaciones forestales, lo cual aporta también valor a la producción forestal del país. En definitiva, estas son un poco estas figuras muestran las tasas de extracción, cómo fue la evolución. Y aquí vemos en esta otra gráfica cómo es un poco la proyección de
de la producción de madera. O sea, tenemos la tasa de extracción, lo que cortamos por año, pero también a través de nuestras plantaciones lo tenemos que contraponer con qué capacidad tiene Uruguay de producir madera. Y esta es una proyección realizada a futuro, ya que, bueno, como ustedes saben, en unos años va a empezar a operar una nueva planta de celulosa, que, bueno, va a consumir una cantidad importante de madera. Yo les mencionaba recién de que UPM y Monte del Plata actualmente consumen cerca de los 8 millones de metros cúbicos. Esta nueva planta van a significar unos 8 millones de metros cúbicos más de madera, con lo cual es importante saber, bueno, cuál es la evolución, cómo es la evolución de la producción en Uruguay. Vamos a estar, Uruguay va a estar apto como para poder satisfacer la demanda de esta nueva planta, y bueno, las proyecciones que muestran un poco en esta gráfica es cómo es esa evolución. Si decíamos que hoy estamos en una tasa aproximadamente de los 15 millones de metros cúbicos, deberíamos sumarle por UPM2 unos 7 o 8 millones más, con lo cual, según estas proyecciones, mostraría como que el país estaría proveer la cantidad de madera que requeriría la industria. Estas proyecciones son en base a las plantaciones existentes en el año 2018, 2017, a lo cual también hay que agregarle que el incremento en área forestal también se sigue aumentando, o sea que probablemente para los años 2030, o sea, fines de la década del 20, esto podría haberse incrementado debido a las nuevas plantaciones que se van generando. Entonces, yéndonos tratando de bajar más al tema que nos interesa en estas clases, a la cosecha. Bueno, tenemos esta cadena forestal que, como dijimos, tiene una importancia considerable en la economía del país. Y bueno, esa cadena se va a componer por una fase primaria y una fase secundaria o una fase industrial, y después, bueno, actividades de complementariedad que van a complementar estas fases, como puede ser la de transporte, de investigación y lo de que es tecnología. Y bueno, ubicamos la fase primaria, la actividad de silvicultura, en la cual incluimos lo que sería plantación y bueno, y las actividades de cosecha, extracción de madera. Si vemos un poco cómo ha sido esa evolución de ese sector primario en el país, bueno, esta gráfica lo que muestra es cómo ha evolucionado el aporte en el PBI de la economía nacional en los últimos 15 años. Y bueno, si tomamos el año 2004 como base 100, en definitiva los incrementos aquí que muestra son porcentuales. Vemos que en el año 2013, 2014 se genera un incremento importante. Esto se debe principalmente a, bueno, el comienzo de la operación de Monte del Plata y a su vez el comienzo de políticas de expansión en área, ¿no? de empresas como UPM o Monte del Plata, lo cual básicamente hubo un incremento en las actividades más bien de plantación, por lo cual se genera este salto. En definitiva, lo que muestramos acá, efecto Monte del Plata, el incremento de la capacidad también que mencionaba de UPM y las políticas de expansión de las plantaciones comerciales, ya pensando en lo que sería probablemente el proyecto de esa nueva planta. Resumiendo, la tasa de incremento de esta fase primaria ha sido de un 8.7 anual. O sea, es un incremento. El sector primario de la cadena forestal ha crecido una tasa bastante grande en los últimos años. Aquí mostramos un informe donde comparamos el sector forestal
como aportador de valor y aportador de empleo a los productos del país. Y bueno, lo comparaba con los sectores más tradicionales de Uruguay, como la producción de carne o la producción agrícola. Y bueno, muestra el sector forestal como, si lo comparamos en definitiva con el sector cárnico, que es otro sector de mucho valor, en exportaciones por hectárea y en agregado de valor por hectárea, vemos como que es el principal producto, incluso también en la creación de empleo y generación de impuestos. El sector forestal es el sector que en definitiva agrega más valor y más empleos. Solamente el arroz sería la actividad, el arroz dependiendo también mucho del año, pero si tomamos los mejores años del arroz, en general genera un valor de exportaciones, perdón, un valor agregado cerca de los $2.700 por hectárea, o sea, superior en este caso del forestal, y genera unos 40 puestos de trabajo por hectárea. Pero bueno, el sector forestal solamente en definitiva con un 5 o 6% del área productiva, este, eh, genera aquí en esta figura comparamos un poco a la cadena forestal con otras cadenas productivas más tradicionales del país, como puede ser el complejo agrícola o, bueno, más precisamente oleaginoso, y la producción cárnica, donde mostramos a la cadena forestal, o donde muestra la cadena forestal con un peso relativo bastante más, eh, bastante más alto, comparándonos con los otros sectores. Sector que, como ya mencionamos, solamente ocupa un 5 o un 6% del área productiva del país. El sector del arroz, en definitiva, es el que está con indicadores por encima de la cadena forestal. El valor agregado en definitiva mejores años del arroz está cerca de los $2.700 por hectárea de valor agregado y una generación de empleo cada 1.000 hectáreas de 40 versus los 32 que significan la cadena forestal. Bueno, llevándonos a esta afirmación, que es lo que mencionamos, representando solamente el 5 o 6% del territorio productivo, la cadena forestal tiene una importancia muy grande o significativa en la economía del país. Y bueno, lo que les mencionaba sobre la comparativa con el sector del arroz. Estos datos están presentados en un informe que hizo la consultora CPA Ferrere en vista de los 30 años de la creación de la ley forestal, de cómo ha sido la evolución y qué es lo que ha generado en definitiva al país la creación de esa ley y este incentivo en el desarrollo de este sector. Este informe va a quedar cargado en la plataforma para que el que quiera profundizarlo lo pueda leer. Focalizándonos ahora en este sector primario de la cadena, donde incluimos las actividades de silvicultura, como su plantación, además de la cosecha y la extracción de madera. Bueno, ¿cuál es la composición de mano de obra? Bueno, en general podemos decir de que tenemos un total de mano de obra aproximadamente de unos 15.000 empleos. Y como lo dividimos, bueno, lo que sería la cosecha estaría compuesta por este número que aproximadamente ¿cómo es esa generación de empleo? ¿Cómo se compone dentro del sector primario? Tenemos la actividad de silvicultura, sea plantación, vivero y anexos, cerca de los 4.500 puestos de trabajo, y el sector
de cosecha y extracción de madera en los 2.500 puestos de trabajo aproximado. Si consideramos toda la cadena forestal, como dato, la cadena forestal emplea unos 15.000 puestos de trabajo, o sea que estaríamos cerca del 50% dentro de lo que es la fase primaria de la actividad. Si miramos un informe que se hizo en el año 2001, donde en base a la evolución de las plantaciones forestales y de la producción de materia prima, se hizo una proyección de los empleos que se generarían en la fase de cosecha. Se estimaban en unos 11.000 puestos. Actualmente estamos en los 2.500 y eso se explica en definitiva a una conversión masiva que se produjo en esta fase, que es la cosecha, y un grado alto de mecanización y de tecnificación de esta fase de la cadena forestal. Esto en definitiva no fue considerado o no se podía proyectar en definitiva en ese año, con lo cual habla de que el sector forestal creció, o sea, el sector de la cosecha forestal creció según la demanda que se fue generando por la industria y según la evolución de la producción de materia prima, y la generación de empleo, en definitiva, no se incrementó, pero sí podemos decir, como dice aquí el enunciado por Da Silva, de que con ese grado de mecanización se generó una mejora importante en lo que son las condiciones de trabajo dentro de esta fase de la cadena forestal. Bueno, ya entrando en el tema específico de la cosecha, ¿cómo fue la evolución de la cosecha en nuestro país? Podemos diferenciar probablemente 3 etapas. Años fines del 80 y comienzos del 90, tareas bastante manuales, con extracción con animales, carga de camiones con bastante manual también. Eso en la actualidad es muy difícil de verlo por las características de las operaciones en Uruguay, incluso está actualmente prohibido. Mediados de 90 y fines de 90 ya empiezan a aparecer algunos equipos de seguridad, podemos ver, no como está en la actualidad, pero podemos ver algo, cosecha con motosierra, y se empieza a ver algún equipamiento más específico para la forestación, pero bueno, en este caso sería un camión con alguna grúa y un carretón, ¿no?, para la extracción de madera. Todavía condiciones bastante precarias con respecto a los aspectos de seguridad. Año 2000 al 2005, cosecha todavía la parte de corte, con bastantes operaciones manuales, con motosierras y probablemente descortezados, ya sí con algunos implementos como pueden ser descortezadoras que van acoplados al tractor. Se empiezan a ver algunas máquinas más específicas forestales, como sobre todo para la extracción, que sería el forwarder. Existe algún harvester ya en Uruguay, sobre todo de Forestal Oriental, que comenzó ya sus actividades de cosecha mecanizada, pero era una maquinaria bastante difícil de ver, y bueno, generándose sí un punto de quiebre en los años 2005 al 2010, donde ya hay está anunciado el interés de instalarse de la planta de celulosa, o sea, la demanda del sector industrial forzó a que la profesionalización de los servicios con maquinaria, sin dependencia de los eventos climáticos. Entonces sí, ya es más común encontrar los equipamientos como ser harvester, forwarder, sobre todo ya en estos años, pero bueno, después se empezaron a incorporar además también otras maquinarias como puede ser Feldbancher, Skiders, en este caso la foto representa un Clambank. Ya a los años que fueron
procediendo a este periodo. Actualmente entonces podemos ver en la cosecha forestal, en el aprovechamiento forestal, las tareas básicas que están descritas aquí, como pueden ser el apeo. Esto refiere en definitiva al apeo de árboles, el procesado de esos mismos árboles, que pueden incluir el derrame, el descortezado, dependiendo del producto, la medición, ya que la industria nos pide medidas exactas o aproximadas de las trozas. Bueno, junto con la medición en definitiva del trozado, la siguiente tarea sería extracción, o también lo llamamos transporte primario, desde el bosque hacia las zonas de carga, que pueden ser los caminos o canchas de acopio, la carga de esa zona de carga hacia el camión, y el transporte secundario refiriéndose a el transporte del bosque, en definitiva, hacia la industria. Entonces tenemos, según esas actividades que fueron, o esas tareas que describimos que podemos encontrar en cosecha, diferentes tipos de maquinarias, diferentes equipamientos que pueden estar involucrados en cualquier operación de cosecha. Pueden ser un equipamiento, por ejemplo, el harvester para hacer lo que es apeo, procesamiento, trozado, o puede haber alguna combinación de equipamientos, por ejemplo, un feller buncher, que es una máquina para apiar árboles. Luego podemos tener un harvester para lo que es procesado y trozado, luego extracción con forwarder, etcétera. Pero bueno, acá ejemplifican esta figura un poco qué tipo de equipamientos podemos encontrar en cada una de estas fases. Puede haber combinación de ellas o puede haber solamente una máquina para varias tareas. Y bueno, para familiarizarse un poco con estas actividades, con estos equipamientos, va a quedar en la plataforma cargado un documento donde va a mostrar cada uno de estos equipamientos y va a estar linkeado con una página de YouTube donde ustedes pueden ver el equipamiento trabajando. En definitiva, es una buena manera de familiarizarse con los equipamientos que hay en la cosecha forestal. Pero bueno, a modo rápido, aquí lo que podemos ver es un feller buncher. Este sería de bandas, este sería un feller buncher de rueda. Una cosechadora, o sea, una excavadora en la cual se le adapta un cabezal cosechador. Este es un harvester ya de fábrica, un harvester de banda ya de fábrica, hecho con ese propósito. Harvester de ruedas. Aquí en el procesamiento podemos ver en definitiva las mismas máquinas. Bueno, también incluimos en lo que es apeo, procesamiento, trozado al motosierrista. Esta máquina se llama trineumático. Es una máquina como para movimiento de trozas. También puede ir con una garra trozadora o una garra para apeo de árboles. Por eso también puede estar en esta etapa o en esta actividad. Esto sería un slasher, que sería definitiva para trozar. También pueden encontrar un video en los links que les voy a dejar, que queda cargado. Respecto a la tracción, podemos tener forwarder, skidder, clampbank. Esto sería un tractor agrícola con un tráiler y grúa forestal. Esto sería para zonas dependientes. Lo que trata de representar es una torre, lo que se llama torre de madereo. En zona dependiente lo que hace esta torre es, es un mecanismo de extracción a través de cables, donde por arrastre se traen las trozas hacia una zona hacia una cancha de procesado. Y bueno, para carga también puede ser utilizado el mismo forwarder, no es lo ideal, no es lo más eficiente, pero en algunos casos se utiliza. Los mismos neumáticos, ya equipamientos específicos para lo que es la carga. Y bueno, podemos también encontrar en operaciones forestales otro tipo de maquinaria, como puede ser alguna astilladora, donde en definitiva ya se hace el chipeado en el sitio forestal. Puede ser dentro del mismo monte con determinado tipo de chipeadoras o a borde de camino para su posterior transporte hacia la industria.
Bueno, respecto a los métodos de cosechas y un poco sobre la definición, ¿qué es lo que la cosecha nos implica un proceso de transformación donde nosotros partimos de un monte en pie, ya maduro, ya para su corte, en el caso de de la corta final, o en caso de raleos, un monte en el cual debemos hacer eh, una intervención para sacar determinados árboles, en el cual primero se procesan los árboles, se van a cortar y se van a, según las especificaciones del cliente, se va a descortezar, se va a trozar a determinadas medidas. Esto puede hacer a través de, como veíamos, diferentes tipos de equipamientos o diferente combinación de equipamientos, y luego va a ser extraído hacia una zona de apilamiento, que pueden ser caminos propios de que se construyen en el monte, o pueden ser, en algunos lugares se utiliza mucho lo que se llama la cancha de acopio, donde se va acumulando la madera, y se puede llegar hasta incluso hacer un preprocesado ahí, dependiendo del tipo de cosecha que ahora vamos a ver. Y bueno, para eso tenemos diferentes también tipos de equipamientos, tractor con grapo, puede ser animales. Hoy en día no es común verlo en Uruguay, pero eh, existió, y hay otros lugares en el mundo donde se pueden ver incluso animales aún trabajando en tareas de extracción. Bueno, Forwarder también es otro equipamiento, Clanbang, otros. Vamos a irnos familiarizando de a poco con estos equipamientos. ¿Cómo definimos la cosecha forestal o las operaciones de aprovechamiento forestal? Bueno, es un conjunto en definitiva de actividades que están interrelacionadas entre sí, donde incluimos la corta, el procesamiento, la extracción. Yo agregaría a esta definición y la carga. Yo creo que es una actividad que también está incluida dentro de lo que son las operaciones forestales, de trozas o bien partes aprovechables de los árboles, o mismo puede ser también del árbol. Vamos a ver que hay cosechas donde vamos a estar transportando el árbol entero, parte del árbol o trozas, para en definitiva su posterior transformación. Y a diferencia de la concepción antigua de lo que era la operación de cosecha, tratamos de considerar, o tenemos que considerar, cuando hablamos de cosecha forestal, los efectos de corto, mediano y largo plazo de los recursos naturales y de los aspectos sociales, tanto de las comunidades y de los involucrados en esta actividad. A modo de ejemplo, un poco lo que les mencionaba de la concepción antigua, de lo que era una operativa de cosecha forestal. Vemos que sí se hace el proceso de transformación desde el árbol de apego, el transporte y la carga de las trozas para su transformación, pero bueno, probablemente las consideraciones de seguridad en esta operativa no se están tomando en cuenta, y lo cual nos genera que podamos tener tasas de accidentabilidad altas, o incluso presencia de enfermedades profesionales por sobreesfuerzos, y eso atenta a lo que mencionábamos recién de buscar la sustentabilidad en el mediano o largo plazo. Por lo tanto, cuando nos referimos a cosecha forestal, operaciones de aprovechamiento, buscamos que se complementen estos tres puntos: que sea ambientalmente adecuado, o sea, que consideremos los recursos naturales en el largo plazo; que sea socialmente benéfico, lo que hablábamos del operador, de los involucrados en la actividad, que no tengan accidentes o que no tengan enfermedades laborales; y además que sea una actividad que sea económicamente viable. Tiene que haber un sustento económico atrás de esta actividad para que también sea sustentable, en definitiva, en el largo plazo. Tenemos así nuestra cadena de producción, que describe un poco el complejo forestal, donde partimos de
el bosque, la materia prima, aquí donde involucramos las actividades de cosecha y extracción de madera para su posterior transporte o transformación, ya sea a través de transporte carretero, ferroviario, puede haber también, no en Uruguay, pero en algunos otros lugares se puede ver transporte que sea fluvial de las trozas. Y bueno, como esto tiene una mirada, nuevamente repito, de largo plazo, esta cosecha y extracción de madera tiene que ser considerando de que probablemente luego voy a tener que preparar ese nuevo sitio, nuevamente ese sitio forestal, ya sea para reforestación o también puede ser para manejo de rebrotes para formar ese nuevo bosque a futuro. Y bueno, que se vaya así de esa forma completando el ciclo. Representado ya con algunas figuras, bueno, vemos el bosque, la materia prima, la cosecha donde se procesa y se obtienen las trozas, se extraen y se apilan a borde de camino para su posterior transporte hacia la industria y su procesamiento como para generar el producto final. Y bueno, y por último lo que faltaba es, bueno, justamente esas operaciones de cosecha y extracción, teniendo en cuenta los aspectos ambientales para generar esa nueva masa forestal a futuro. Y bueno, aquí para explicar este aspecto del cuidado de los recursos, bueno, ¿qué pasa si no los tengo en cuenta? Bueno, y bueno, y hago una cosecha en la cual estoy extrayendo madera en condiciones que no se deban, o no tomo medidas como para poder apalear escenarios complicados de extracción, bueno, puedo generar huellas a campo, eso me puede producir problemas de compactación del suelo, pérdida de ecosistemas. Esa compactación además me va a generar probablemente una menor producción para próximas generaciones de bosque. Y bueno, también hacer una operativa de este tipo, de alguna manera también conlleva a que los costos operativos de esa cosecha sean más altos. Esto, de esta forma, habla un poco por qué es importante el cuidado de los recursos humanos y la sustentabilidad que hablamos, de por qué cuidar, ya que en el largo plazo me puede estar generando una disminución de producción, etcétera, y eso lo podemos ver. Este es el caso de un bosque que me tocó visitar. Esta es una imagen de un establecimiento en el año 2010. Este bosque se cosechó en el año 2013-2014. Y bueno, el monte antes de ser cosechado tenía esa estructura, como se ve, monte con bastante poco desperdicio. Se cosecha en el 2012-2013 y esta foto es una imagen sacada en el año 2016. Entonces, ¿a qué trato de ejemplificar en esto? Bueno, que fue un monte que se cosechó en condiciones de terreno que no eran favorables. Entonces, como se ve ahí, ¿no? Aquí podemos ver las huellas que se fueron generando durante la cosecha. Por lo tanto, de un monte que tenía esta estructura, pasamos a una segunda generación de monte que va a tener esta pérdida de producción. Entonces, en la cosecha no se pensó en el largo plazo de este proyecto forestal y como consecuencia vamos a tener una segunda generación probablemente con un rendimiento sensiblemente menor en la producción de madera de este bosque. Acá vemos un poco las máquinas que estuvieron operando en ese momento, no se ve muy claro, pero
estas máquinas estaban embandadas en su momento, estos son los forwarder, y disculpen por la imagen, pero trata de representar el momento que se estuvo trabajando, que las condiciones no eran las más óptimas y bueno, se generaron esas huellas y posteriormente, en definitiva, esa pérdida de producción en este bosque. En ese momento lo que primaba era sacar la madera para poder cumplir cierto objetivo de demanda de madera, pero como les repito nuevamente, a costo de menor producción a futuro. Como ya mencionamos, bueno, tenemos esas fases, el apeo de árboles, el procesamiento y el transporte de esos árboles fustes o rollizos, dependiendo del método de cosecha, que ahora vamos a ver y cómo lo definimos, hacia los caminos o cancha de acopio. Y bueno, como notas importantes a tener en cuenta en lo que es cosecha forestal, cada fase de estas, o sea, cada actividad va a preceder a la otra, o sea, son fases secuenciales. Entonces, el resultado o el producto de una fase va a ser el insumo de la fase siguiente, ¿no? Como si fuera una cadena de producción. Y según el método de aprovechamiento va a estar definido por la forma en que la madera se entrega a borde de camino. Entonces ahora vamos entonces a definir cuáles son los métodos de aprovechamiento forestal según cómo se entrega la madera a borde de camino o en las canchas de acopio. Esta definición es según Usitalo y Persson. Hay un libro de operaciones forestales que está en inglés, que lo recomiendo para leerlo a quienes les interese profundizar en estos temas, quien define que los métodos de cosecha entonces van a ser clasificados según cómo se procesa y extraen las trozas o árboles del rodal forestal. Entonces, podemos definir principalmente estos tres tipos o métodos de cosecha: el de corte a medida, el de árbol entero y el de fuste entero. En la bibliografía, la mayoría que está en inglés lo van a ver con las siglas CTL, que corresponde a las palabras cut to length, FT para full tree y TL para tree length. Y bueno, y a continuación vamos a ver, vamos a estar refiriéndonos a estos tipos a estos métodos según con estas siglas, así que por eso quería aclararlo ahora para las futuras figuras que vayamos pasando en la presentación. Entonces, aquí tenemos la definición de los diferentes, de cómo pueden ser los tipos de cosecha y según la configuración de maquinaria que tengamos en cada uno de este tipo de cosecha es lo que vamos a llamar sistema de aprovechamiento. Como definíamos recién, según la manera en que y dónde se procesa el árbol y cómo es extraído, ya sea el árbol, la troza o las partes del árbol, es como definimos ese método. Este pequeño esquema, que es un poco antiguo, pero representa perfectamente lo que queremos describir, donde desde el rodal, si hacemos la corta y hacemos la extracción a cancha o a camino del árbol entero, del fuste entero o de las trozas, o sea, en este caso el árbol es procesado dentro del sitio forestal y extraemos las trozas, o bien hacemos un preprocesado en el rodal y apeamos el árbol y, por ejemplo, lo derramamos y sacamos el fuste hacia la cancha de acopio o hacia los caminos, o sacamos el árbol entero. Eso va a definir nuestro método de aprovechamiento. Luego en la cancha puede ser que, o en el camino, puede ser de que lo preprocesemos y dejamos hacia el fuste y que luego lo trocemos y en definitiva lo dejamos como trozas, pero de cómo, en la manera en que llevamos
ese árbol o esa parte del árbol hacia la cancha de acopio o hacia los caminos es lo que nos va a definir ese método de aprovechamiento. Árbol entero, fuste entero y de madera corta o de corte a medida, es como lo tenemos definido en la figura anterior y es como lo vamos a estar refiriendo a futuro. Este esquema ahora representa un poco lo mismo, donde tenemos el sistema de corte a medida, maquinaria común que utilizamos es el Harvester Forwarder y donde podemos ver de que del bosque estamos cortando, procesando el árbol, ¿no? Destrozado, descortezado, dentro del sitio forestal y es extraído en forma de trozas hacia el borde de camino. Entonces, método de corta medida, sistema, como decíamos, el sistema va a estar definido por el conjunto de máquinas, en este caso el sistema va a ser Harvester Forwarder. El método de full tree o de árbol entero, como mencionábamos, tenemos aquí la máquina que está, capaz que mejor uso el láser, que se va a ver un poco mejor. La máquina que está haciendo el apeo de árboles deja los árboles apilados dentro del sitio y después tenemos una máquina, que en este caso sería un skidder, que va a estar moviendo esos mazos de árboles hacia borde de camino. Por lo tanto, el sistema el método lo vamos a estar llamando de árbol entero. Luego hay una máquina que está procesando los árboles a borde de camino. Entonces nuestro sistema aquí sería feller buncher, skidder y un harvester procesando árboles a borde de camino. Y bueno, el de fuste entero es el otro método que escribimos como los tres más comunes, que son estos que están acá, donde tenemos una máquina que puede ser un harvester, apeando los árboles y derramándolos, y el fuste entero es el que se saca a borde de camino a través de probablemente un skidder, lo vamos a llamar método de aprovechamiento de fuste entero. El sistema va a ser, en este caso puede ser un corte y un derramado con harvester y una extracción con skidder hacia borde de camino. Después puede haber alguna máquina trozadora o slasher a borde de camino trozando esos fustes a la medida que demanda el cliente. Y bueno, acá también está mencionado otro método de aprovechamiento que sería el árbol completo o whole tree, en el cual además de sacar hacia el borde de camino el árbol y el fuste entero, también estamos extrayendo las partes de las raíces. Es un método que es posible verlo en algunas plantaciones con fines más bien energéticos, donde se aprovecharía todo el árbol completo. Yéndonos un poco hacia cada uno de estos métodos de aprovechamientos, en el de corta medida, los árboles son procesados, en definitiva en el lugar donde son derribados, donde son apeados, o sea, dentro del rodal, y se extraen a borde de camino o las canchas temporales de acopio en forma de trozas. El tamaño de la troza va a depender de la demanda o de las especificaciones del cliente o de la industria. Y bueno, en un sistema mecanizado, las máquinas comunes de poder ver en este tipo de operación sería el del harvester y forwarder. Harvester haciendo lo que es el apeo, descortezado y el cortamedida. Eso se semiapila en el campo y luego se extrae a borde de camino en forwarder. Este es el sistema y el método de aprovechamiento más común de ver actualmente en Uruguay. Aquí vemos, aquí trata de ejemplificar con alguna foto, no sé si se ve por la luz, pero aquí tenemos un harvester haciendo en el rodal, haciendo el apeo y el procesado de los árboles. Se hacen las pequeñas pilas, como mencionamos anteriormente, para su posterior extracción con forwarder de las trozas ya decortezadas, ya cortadas a medida, hacia las pilas a borde del
camino que se encontraría aquí. Ahora vamos a ver un video donde muestra un poco cómo es este proceso. Corta medida con eucaliptus descortezado, árboles de 0,18 metros cúbicos por tallo. Bueno, aquí es una marca de máquina y un forwarder. En este caso son máquinas Tigercat. Es un harvester de bandas, que muestra ahí. Y bueno, ahí muestra el procesado, el apego y lo que llamamos procesado, donde involucramos el procesado, el cortado a medida del fuste del árbol. Como decía al comienzo, árboles de 0,18 metros cúbicos por árbol. Por lo que se ve ahí, es una producción para madera de celulosa, en definitiva, estando madera larga, pesada. Es un poco el mismo esquema de trabajo que se utiliza en Uruguay para este tipo de producción. El video está un poco acelerado en algunas partes para no ser tan largo. La máquina no trabaja a tanta velocidad. Y bueno, el harvester va generando esas pilas adentro del campo para su posterior extracción con forwarder hacia los caminos. El forwarder va colectando esas pilas que van quedando a campo y las saca en forma de trozas hacia el rodal. Por eso lo definimos como un método de aprovechamiento de corta medida. Lo que les quería mencionar anteriormente, que es un monte de 0,18 en pulpa, es un monte relativamente fino. En Uruguay los montes son un poco más gruesos, promedio capaz que en lo que es la industria de la celulosa se están construyendo montes que están entre los 0,20, casi 0,30, entre 0,25 y 0,40 metros cúbicos sería los óptimos para este sistema con harvester y con forwarder. Luego ese forwarder va a ir apilando cuando llega al camino, va a ir apilando a borde del camino para que esté de esa manera pronta para su carga en camión. Esto es un video, es una grabación de una demo de maquinaria. En realidad las máquinas no deberían trabajar tan cerca como se veía ahí con el forwarder y el harvester, pero bueno, a los efectos de poder comprender este sistema y este método de aprovechamiento de corta medida, me pareció que era un video válido para mostrarles. Otro ejemplo, bueno, hablamos de corta medida y nos basamos en ese sistema, ¿no? Harvester y forwarder, pero bueno, obviamente que pueden haber muchas configuraciones diferentes que también representan a este método. Por ejemplo, apear árboles con motosierra, hacer el trozado también con motosierra, puede ser, si el cliente lo pide, que se descortece manualmente con ganchos, o puede haber incluso alguna descortezadora acoplada al tractor para su luego extracción con tractores, con trailers y grúas forestales. Es una combinación
completamente válida, o sea, incluiría incluso menor monto de inversión inicial para realizar cosecha. Podría tener algunas limitantes, sobre todo si trabajamos con trozas largas, pero es un esquema muy válido y todavía se puede ver utilizándose en algunos sitios de Uruguay. Respecto al otro método de aprovechamiento que describimos, el árbol entero, o el método de full tree. Aquí en este caso el árbol es apeado en un sistema mecanizado. La máquina común de ver va a ser el Feller Buncher, y luego es llevado a borde de caminos o un patio intermedio, una cancha de acopio, como lo llamamos ya anteriormente, generalmente en un sistema mecanizado, sería con una máquina que se llama skidder, y donde posteriormente es procesado, puede ser con motosierra, con trozadores o mismo con harvester para su descortezado, trozado, bueno, dependiendo un poco de las características del producto que nos estemos refiriendo, el procesado que se puede llegar a realizar. Viendo un poco cómo se representaría con alguna foto de estas máquinas. Aquí tenemos el Feller Buncher haciendo el apeo de los árboles y dejando los montones de árboles para luego tener su extracción con skidder, y posteriormente el trozado con la máquina trozadora, que la van a poder ver en un video a continuación, y también va a quedar cargado en esos links de los equipamientos que les mencionaba anteriormente, que va a estar colgado en la plataforma. Todos los equipamientos que estamos mencionando a lo largo de esta presentación los van a poder ver en ese archivo donde involucra los links para ver cada equipamiento trabajando. Aquí al igual que en el caso anterior, vamos a ver un video donde de un método de cosecha de árbol entero, donde involucramos esta máquina que mencionábamos, mismo monte. En este caso la cosecha va a ser entonces con Feller Buncher y con skidder. Bueno, después menciona una cargadora que no sé si va a aparecer, no me acuerdo si va a aparecer en el video. Pero bueno, este es un Feller Buncher de banda con cabezal de corta acumulador. Como ven, va cortando árboles, va apeando árboles desde la base y el disco abajo se va cortando y va acumulando los árboles con estas garras, y luego cuando llena el mazo de árboles, lo que va a hacer soltar el mazo dejando una especie de montón para que luego el skidder pueda sacarlo hacia borde del camino. Es una máquina muy eficiente haciendo apeo. Una máquina que puede estar en este tipo de árboles, puede estar cortando arriba de 600 árboles por hora. Con la vista ahora desde la cabina de cómo va cortando los árboles desde la base. Ahí se veía un poco el disco de corte que les mencionaba para ir cortando los árboles de forma continua. Vamos a ver de que hay fellers
cabezales de Feller pueden ser tanto de disco como pueden ser de cuchillas en algunos de los casos. Bueno, ahí ya se ve el skidder atrás, comenzando la extracción de esos mazos de árboles hacia el borde del camino. El skidder va a entrar en el rodal, va a tomar el mazo de árboles. Como mencionábamos, aquí la extracción es del árbol completo hacia el borde del camino y por eso su definición. Puede sacar, dependiendo de la garra que tenga ese skidder, sea un mazo o puede sacar más de un mazo de árboles hacia el borde del camino. Igual que en el caso anterior, los videos son de una demo. Lo ideal es que las máquinas trabajen juntas, sobre todo en el trailer la distancia de mantenerse en un trailer es de aproximadamente 100 metros, 30 metros, y en el caso de un harvester se pide unos 50 metros, no recuerdo. Aquí está el video acelerado, no es una máquina muy ágil, muy rápida. La lista de maquinaria es para estudiar la pieza y vamos a seguir el skidder de la manera donde, bueno, dependiendo de la energía del cliente, se va a pesar, se va a pesar. En este caso, lo que tenemos es una garra trozadora donde va a ir apilando la madera y la fruta va a ir una medida aproximada según el tipo de producto y el cliente, la velocidad y el largo de la troza. Ya la pulpa tiene cierta tolerancia. En este caso sería producción de madera para pulpa o para energía. Bueno, entonces en definitiva es un ejemplo clave de un método de cosecha de árbol entero con el sistema según la configuración de maquinaria de feller buncher, skidder y garra trozadora a borde de camino. Al igual que el caso anterior, bueno, obviamente tenemos infinidad de combinaciones de equipamientos que también se ajustan al sistema, al método de árbol entero, como puede ser motosierra para hacer apeo, luego un skidder para lo que sea la extracción, ¿no? Motosierra, apeo, skidder, extracción del árbol entero a borde de camino. Y luego puede ser haber un harvester haciendo el procesado o mismo motosierras haciendo trozado a borde de camino para su posterior carga. En el caso del fuste entero, en este método los árboles son semiprocesados, pueden ser descortezados si el cliente nos pide que la madera sea descortezada, o pueden ser solamente derramados, o ambos. En general el derramado sí es una condición porque se saca el fuste en definitiva hacia el borde de camino. Entonces eso se realiza en el lugar del apego, o sea, dentro del rodal, y luego se lleva a borde de camino o la cancha de acopio en forma de fuste. En un sistema mecanizado, un ejemplo común puede ser la apeo y ese semiprocesado con harvester, no se troza, se lleva a borde de camino con skidder o otra máquina que es una especie de skidder, lo vamos a ver en las próximas presentaciones, que se llama Clamp Bank,
Y bueno, y el trozado puede ser hecho con un slasher o puede ser hecho con motosierra a borde de camino. ¿Cómo lo ejemplificamos? Bueno, aquí tenemos el harvester haciendo el lapeo y en este caso descortezado y derramado del árbol. Deja las pilas adentro del rodal. Luego, la extracción, en este caso es una foto de una especie de forwarder modificado en el eje acá para fustes más largos, ¿no? Los forwarder más generales están equipados con un carretón que puede soportar hasta 7,5 metros. Por eso es que en una cosecha de fuste entero se utiliza, o sea, esto no hay en Uruguay, pero sí hay, sí podemos ver extracción con clampbank para este fuste, donde en definitiva la parte de la carga de ese fuste se lleva arriba del forwarder y otra parte va arrastrándose, así como lo hace el skidder. Y luego un trozado con una garra, aquí lo que vemos es una grúa con garra, y este sería un equipamiento de trozado que ahora vamos a ver en este siguiente video. Esta es madera que está apilada a borde de camino, o sea, la máquina esta trabaja a borde de camino, va tomando los mazos de fustes o mazos de árboles, en el caso de que sea full tree, la va ubicando en esa plataforma, que si me permite mostrar el puntero, está aquí. Eso tiene una sierra y va a ir trozando los mazos de árboles o mazos de fustes que vayan poniendo sobre esta plataforma. Lo que se ve acá sería una especie de tope que está marcando el puntero ahora, es un tope para que vaya posicionando los mazos o las bases de los árboles y que la medida sea lo más justa posible. Por lo que se ve acá es una madera que se está procesando o se está trozando bastante corto, por lo tanto pensaría que sería una producción más bien para energía o para leña. Y bueno, van a también ver un poco más claro en los videos o en los links que le dejé en el archivo este tipo de máquina que la vamos a llamar o la llamamos trozadora o slasher. Y bueno, podría ser un complemento bueno para una cosecha en general de árbol entero o también para fuste entero. Definiría una trozadora, así como decíamos que el Feller Buncher es una máquina muy eficiente para la actividad específica de apeo de árboles, el Slasher es una máquina muy eficiente para lo que sería el trozado, o sea, son máquinas más específicas, ¿no? En un harvester tenemos una máquina que puede hacer varias actividades al mismo tiempo, como puede ser el apeo, procesado del árbol, trozado, ¿no? Y después podemos tener máquinas que son más bien específicas para una actividad, como puede ser el feller, para apiar árboles, pero solamente hacen el apeo, pero son muy eficientes en esa actividad. Entonces, en definitiva, tenemos los métodos de aprovechamiento principales, que fueron los que describimos anteriormente: corte a medida, árbol entero y fuste entero. Y después podemos encontrar algunos otros métodos de aprovechamiento, como vamos a tratar de ver ahora en estos ejemplos. Uno sería el chipeado o astillado directamente dentro del sitio forestal. Esto básicamente aplicaría a plantaciones que son con fines energéticos, ¿no? Madera relativamente de baja densidad, de baja densidad respecto a lo que es el peso por volumen de la madera, pero con densidad alta de plantación y en relativamente jóvenes. Pueden ser estos chipeados en el sitio, vamos a ver el tipo de máquina, o pueden ser incluso en algunos casos enfardados de la misma plantación o enfardados, vamos a ver también, de residuos. Este es el ejemplo que les mencionaba, sería muy similar a lo que podemos encontrar en definitiva en una actividad agrícola, donde tenemos una cosechadora que va triturando los fustes jóvenes
y como mencionaba, con alta densidad. Y ese chip va yendo directamente hacia el carretón y posteriormente hacia el camión. Este chip se utiliza en la mayoría de los casos para la generación de energía, generación de calor. La misma foto vista desde otro, o sea, la mismo conjunto de máquinas visto de otro ángulo. Pero bueno, el chipeado no tiene por qué ser necesariamente solamente en base a este tipo de plantaciones. Podemos encontrar también chipeado a borde de camino o en cancha de acopio. Entonces ahí tenemos un método de cosecha como los que describimos anteriormente, en el cual se saca las trozas o el fuste o el árbol entero hacia afuera y se chipea a borde de camino. El ejemplo que muestra esta foto, que vamos a ver el video posteriormente, es un camión que tiene una chipera instalada arriba y va a ir chipeando las trozas que fueron apiladas a borde de camino. Y desde ahí va a ir directamente hacia el camión que va a transportar a la industria. Acá podemos ver este equipo de máquinas trabajando, el camión con la grúa, moviendo las trozas hacia la chipera que está montada sobre el mismo camión. Y a medida que va chipeando va a ir cargando el camión. En general son camiones especiales para el transporte de chip. No se puede apreciar aquí, pero son camiones que tienen en general un piso movible para facilitar la descarga. Entonces aquí vemos probablemente un método de cosecha de corta medida donde se trozaron las trozas adentro del sitio, se extrajeron en forma de trozas hacia borde de camino y se chipea en este caso a borde de camino para su transporte a la industria. Otra metodología de cosecha, como había mencionado, podría ser el caso del enfardado. Son enfardadoras especiales para, en definitiva, enfardar residuos forestales. Es muy similar a lo que sería una enfardadora agrícola, pero obviamente más robusta por el tipo de material que va a estar enfardando. Y bueno, lo mismo en plantaciones jóvenes de temprana edad, de 2 a, en este caso, en este ejemplo, es una plantación de Salix, también puede ser con Populus, son maderas, como mencionaba, de baja densidad, maderas blandas, alta densidad de plantación y de una edad medianamente joven, 2 a 4 años. Este tipo de escenarios, este tipo de metodología de aprovechamiento forestal no lo encontramos en Uruguay actualmente. Hay algunas evaluaciones de plantación de eucalipto de alta densidad para producción de energía, pero no es una metodología que se esté utilizando. Este tipo de enfardados, el tipo de chipeado dentro del sitio, como veíamos, sí, probablemente es posible encontrar alguna chipera portátil trabajando en algunas situaciones en el cual se puede estar chipeando algún residuo, algunas trozas fuera de medida, etcétera, para, en definitiva, la producción de, en este caso, de energía. Y bueno, respecto al enfardado, también el otro ejemplo o la otra modalidad de enfardado que puede haber, este es en el caso de enfardado de residuos forestales. Aquí el residuo sería un producto secundario, o sea, se hizo la cosecha, se extrajeron trozas o se extrajeron los fustes, dependiendo del método de aprovechamiento que se utilizó, y luego entra esta enfardadora, que es una enfardadora montada en un forwarder, en el chasis del forwarder, donde va acumulando los residuos y armando estos paquetes. Estos paquetes luego quedan en el campo y luego son extraídos
probablemente con algún forwarder o alguna máquina para moverlos a borde de camino. Y bueno, estos son un poco los métodos más no tan convencionales, pero que en algunos lugares ya se empiezan a ver este tipo de producción, sobre todo en la producción de chips para energía. Y bueno, queriendo redondear un poco estos aspectos de métodos de cosecha y sistema de cosecha, ¿no? Recordemos, método de cosecha, decimos lo vamos a clasificar según cómo transportamos trozas o fustes hacia el borde del camino. Y el sistema de cosecha le vamos a referir a la tecnología que utilizamos o la secuencia de recursos que vamos a utilizar para hacer esa cosecha. Y bueno, yo traté de ejemplificar las maneras, las formas más convencionales que podemos ver cada uno de esos métodos, pero pueden haber infinidad de combinaciones para realizar cualquier tipo de cosecha. Después vamos a ver cuáles son los aspectos que influencian en definitiva en esa toma de decisiones de qué combinación de recursos utilizar, etcétera, para hacer una determinada cosecha, pero en definitiva el mensaje que quiero dar con esto es que no hay solamente una receta para hacer un determinado tipo de cosecha y podemos combinar recursos de diferentes maneras, incluso si podemos tener motosierras trabajando que pueden ser combinadas con maquinaria forestal. Y bueno, aquí muestra una secuencia como un ejemplo, ¿no? Haciendo apeo con motosierra, el trozado con motosierra y descortezado manual para una extracción posterior con un tractor agrícola, con el tráiler forestal para sacar las trozas de madera. Esta es una opción viable, como decía, en los años comienzos del 2000 y años 90 se trabajaba de esta manera, con esta dinámica. Ya yéndonos a una inversión un poquito más alta, puede ser la misma secuencia para todo lo que es corte y procesado y una extracción con forwarder. O puede ser que sea el apeo y trozado con motosierra y un descortezado con descortezadoras que van acopladas en definitiva a un tractor agrícola. O otro ejemplo puede ser un apeo con motosierras y luego un procesado, trozado, descortezado con harvester y extracción con forwarder. Esto puede ser viable en un escenario donde tengamos árboles muy gruesos. En general puede haber una motosierra cortando los árboles, por ejemplo los árboles de borde que son a veces más gruesos y para los cabezales que están en definitiva dimensionados para determinado tamaño de árbol y nos toca un escenario donde tenemos árboles de borde gruesos. Bueno, una opción puede ser incluir alguna motosierra dentro del equipo para hacer el apeo de esos árboles y no forzar tanto el harvester. O otra combinación posible es el tradicional harvester forwarder, que es, como comentaba anteriormente, la cosecha o el sistema de cosecha actualmente más utilizado en nuestro país. O también agregar un feller haciendo el apeo. Como comentaba, el feller es una máquina muy eficiente haciendo apeo. Entonces se está evaluando incluso en plantaciones con propósito de celulosa hacer apeo con feller buncher y procesado, descortezado, trozado con harvester para su posterior extracción con forwarder. La lógica atrás de esta combinación es que bueno, el feller tiene la capacidad de apear muchos árboles a la vez. El harvester, al tomar en montones de árboles desde el suelo, podría procesar más árboles por hora, en definitiva, lo cual debería aumentar su productividad. Y lo mismo pasaría con el forwarder, al haber más madera acumulada, ya que se acumuló en principio por el feller, el forwarder podría aumentar su productividad por hora de extracción y podría mejorar un poco la ecuación.
Estas combinaciones es un poco lo que mostraba una de las primeras figuras donde mostraba para las diferentes actividades de la cosecha los tipos de máquinas que podemos encontrar en cada una o que pueden hacer cada una de esas actividades. Y les reitero, va a quedar cargado en la plataforma un archivo donde van a estar detallados cada uno de estos equipamientos y van a haber videos que van a ejemplificar cómo trabaja cada uno de los equipos. De esa forma, ustedes pueden familiarizarse con los equipamientos que trabajan en cosecha forestal. Nosotros cuando hablemos sobre cosecha y extracción vamos a abocarnos principalmente a las actividades mecanizadas, pero dentro de ese archivo van a haber tutoriales de trabajo con motosierra, de cómo realizar apeo, medidas de seguridad, cómo realizar trozado, cómo realizar derramado de trozas, de fustes, trozado, para trozas, y sería conveniente, sería bueno para ustedes que también puedan dedicarle un tiempo a mirar esos videos de los tutoriales. Hay uno que es en inglés y uno que está en español. Bueno, pienso que es importante poder también ver un poco cómo cómo se realiza el trabajo de motosierra en cosecha, y ahí creo que tienen unos buenos tutoriales explicativos de cómo sería el trabajo con ese equipamiento, con la motosierra. Luego también podemos, en definitiva, podemos clasificar la cosecha o podemos hablar de cosecha según el tipo de intervención. Entonces aquí nos vamos a referir a una tala rasa cuando hacemos una cosecha que puede ser en turno final, donde se cortan todos los árboles. La tala rasa es una práctica común en Uruguay, pero bueno, hay que saber también de que hay lugares en el mundo donde la tala rasa está prohibida por temas ambientales y por temas de conservación de ecosistemas y biodiversidad, sobre todo donde la forestación se basa en especies que son nativas dentro de esos países. Y bueno, otro tipo de intervención puede ser la de raleos, como habrán visto con Cabris, los diferentes tipos de raleos que podemos encontrarnos. Y bueno, aquí también se involucran actividades de cosecha y los diferentes tipos de raleos que se mencionan aquí, sistemático, dependiendo de qué árboles selecciono, pues un raleo puede ser por lo bajo, por lo alto, pueden ser raleos selectivos o también sanitarios. Y bueno, esos lugares donde no tenemos permitido hacer tala rasa, lo que se hacen se va raleando el monte y bueno, son en general bosques donde tenemos dentro de una misma población o dentro de un mismo rodal diferentes edades de árboles, a veces también multiespecie, y bueno, se va seleccionando los árboles que se van cortando y se va a ir raleando y nunca queda en definitiva el área sin árboles, como ocurriría así en una tala rasa. También podemos clasificar o podemos hablar de la cosecha o de las operaciones forestales según su grado de mecanización, y bueno, ahí podemos encontrar 3 niveles, o yo por lo menos describiría esos 3 niveles: el de cosecha manual, el de cosecha semi-mecanizada y el de cosecha mecanizada. Cosecha mecanizada involucraría cuando todos los procesos se hacen con maquinaria, todas las actividades se hacen con maquinaria forestal pesada, como ser harvester, forwarder, feller, skidder, etc. Una cosecha manual diría que cuando gran parte del procesado se realiza de forma manual, y ahí podría ser una combinación de motosierra con trozado motosierra y descortezado manual para una extracción con sea forwarder o con tractor agrícola y trailer forestal. Y cosecha semi-mecanizada nos vamos a referir básicamente a cuando en parte de ese procesamiento del árbol y podemos incluir una máquina como puede ser la descortezadora que va acoplada al tractor agrícola.
Entonces, esto un poco como cuando nos referimos a cosecha, todas las maneras o todos los términos que tenemos que ir manejando para referirnos a estas actividades. Bueno, ya redondeando un poco lo que es la clase de hoy, donde dimos una introducción a la cosecha forestal y a las operaciones forestales, algunos comentarios sobre cómo es en Uruguay la cosecha y a nivel y en algunos otros países, sobre todo con importancia mundial en lo que es la producción de madera. Bueno, Uruguay podemos decir de que el sistema más utilizado es el de Harvester y Forwarder, con métodos, o sea, que en definitiva utilizando la metodología de aprovechamiento de corte a medida, como menciona acá. Bueno, yo diría que entre un 60 a un 70% de la cosecha de Uruguay, si no es más, se realiza bajo esta metodología de corte a medida, o sea, se hacen las trozas en el sitio forestal y se sacan las trozas hacia borde de camino. Bueno, cómo es en Brasil y cómo es en Sudamérica, también Chile, que es un país que tiene el sector forestal tiene gran importancia. Diría que Brasil trabaja mucho también en el sistema, en la metodología de corta medida, incluyendo también la maquinaria Harvester y Forwarder, pero también se puede ver la combinación, son producciones probablemente diría que más masivas, con frentes de maquinaria más grandes que lo que estamos acostumbrados a ver en Uruguay, un frente de cosecha en Uruguay de Harvester y Forwarder, básicamente se compone por 4 Harvester y 3 Forwarder o 4 Harvester y 2 Forwarders. Brasil estamos hablando ya de un frente de cosecha por lo pronto puede llegar a tener 12 Harvester y 7 u 8 Forwarder para extracción de madera. Bueno, entonces en base a eso y por también plantaciones más grandes, podemos encontrar alguna maquinaria más involucrada, como puede ser fellers, incluso podemos ver cosecha en el modo full tree con feller y skidder y procesado a borde de camino. En Chile también la práctica de harvester, la cosecha con harvester y forwarder está bastante extendida, pero por las condiciones de terreno y por también gran influencia que tiene Chile de lo que es de lo que sería el know-how americano. Se trabaja también en el modo full tree y por lo que le decía de las condiciones topográficas, Chile tiene cosechas con pendientes muy grandes, entonces la metodología que involucra torres de madereo para la extracción en pendientes es muy utilizada. Pero bueno, los harvester y los forwarder, vamos a ver de que cada vez y últimamente se pueden adaptar a condiciones de pendientes altas, entonces también se está adoptando este tipo de tecnología de forma bastante importante también en Chile. Entonces, bueno, marcaría así que compartiría también el método de aprovechamiento de este árbol entero. También se ve trabajo de feller y skidder en Chile, también no es tan raro de verlo. También, como digo, influencia del modelo de hacer las cosas americano. Bueno, respecto a lo que es América del Norte, aquí incluimos principalmente Estados Unidos, Canadá, aquí hay mucha tradición de forestal y de trabajar, ya sea por sus condiciones en algunas zonas topográficas complicadas, o porque por el desarrollo de cómo se fueron dando las actividades en estos países de la cosecha, se trabaja mucho con la metodología de árbol entero. Las marcas de maquinaria de árbol entero, o sea, para fellers y skidder, están básicamente instaladas y son las precursoras de este tipo de maquinaria en América
en Estados Unidos, perdón, y en Canadá. Por lo tanto, es la metodología más común que vamos a encontrar en estos lugares. También mucho cosecha en zonas dependientes, sobre todo con torres de madereo, pero también en zonas sin pendientes, con feller y con skidder haciendo extracción y procesado a borde de camino. Creo que aquí hay mucha tradición en esa forma de cosechar. Sí, no quita de que se vean cosechas con harvester y forwarder, pero diría que no es lo común en estos países, como lo puede ser más bien como puede ser en Uruguay o como puede ser incluso en Brasil. Respecto a lo que es Europa, bueno, aquí tenemos capaz que dos situaciones. Norte de Europa es donde se inventó y donde se fabrican las maquinarias, o donde se están instaladas las marcas de maquinaria del sistema de corta medida, o sea, el Harvester y Forwarder fueron iniciados en Finlandia y en Suecia. Incluso una marca importante que ustedes conocen, que es John Deere, que produce también Harvester y Forwarder. Las fábricas están en Finlandia, ya que es la fábrica inicial. Era otra marca, que luego fue comprada por John Deere. Pero bueno, es donde se inició este tipo de maquinaria, es donde se inventaron y, como decía, la tradición de la forma de hacer las cosas tiene una gran influencia en cómo se trabaja en cosecha. Por lo tanto, diría norte de Europa y Europa en general se trabaja mucho en el sistema, en general se trabaja con el sistema de corte a medida. Norte de Europa, dependiendo de los montes, en Europa Central se ve el sistema de Harvester Forwarder. En Europa Central, cuando vemos plantaciones que son más frondosas, como pueden ser robles, eh, robles, fagus, aquí rotaciones que involucran muchos años, 100, 120 años, en general son árboles de muchísimo valor. Y como les decía, también con ya este tipo de bosques son con manejos más conservacionistas, entonces no se hace tala rasa, o la tala rasa está muy limitada a pequeños parches o pequeñas superficies. Entonces aquí se trabaja así en la metodología de corta medida, pero con mucho componente manual, o sea, trabajos con motosierra, extracción capaz que con algún tractor cinchando las trozas hacia afuera. Eso es común de verlo en Europa Central, en este tipo de bosques, ya en plantaciones más comerciales con coníferas. Bueno, ahí sí podemos ver más bien el tipo de maquinaria de Harvester y Forwarder. Respecto a Rusia, bueno, aquí tenemos también un poco de contrapuestos sistemas de cosecha. O sea, actualmente se ve mucha cosecha, o sea, sobre todo en la actualidad con Harvester y Forwarder. Rusia ha pasado a ser el principal país en atención para las empresas fabricantes de maquinaria forestal, ya que bueno, Rusia cosecha una cantidad enorme de madera y se está tratando de ir profesionalizando en lo que es su tipo de cosecha. Entonces mucha maquinaria está yendo hacia esos países. Entonces aquí podemos ver mucho Harvester y Forwarder, ¿no? Está cerca de los países que producen ese tipo de máquinas, Finlandia y de Suecia. Pero también se ve mucha cosecha manual, también todavía en Rusia existe mucha cosecha ilegal, donde claro no hay estándares, con lo cual y también hay muy baja inversión y se trabaja de forma muy precaria. Entonces, bueno, podemos ver esa contraposición. Lo mismo puede pasar en algunas zonas de Asia o África, como más bien África tropical, como el Congo, en Asia también, Indonesia, Malasia, se puede ver cosecha que es todavía no regularizada, o sea, cosechas ilegales, y bueno, ahí también se ve mucho componente manual y unas cosechas muy precarias, como veíamos en una de las figuras que estaba en la presentación. Pero bueno, China se va profesionalizando de a poco y también tiene hoy actualmente mucho componente de cosecha de Harvester y Forwarder.
Y bueno, Sudáfrica, Australia también son países de importancia en la producción de madera mundial, que también trabajan, diría, Sudáfrica, tal vez una combinación de sistemas de corte a medida o también de árbol entero. Y Australia también podría decir que es una mezcla de los dos métodos de aprovechamiento. Y bueno, para finalizar, bueno, tenemos en definitiva, o sea, que una cantidad de equipamientos, diferentes metodologías para trabajar y bueno, que es en definitiva lo que cuáles son los motores que nos van a llevar a cosechar bosques de una manera o de otra. Y bueno, hay infinidad de variables que influenciarían en definitiva en cómo se realizan esas cosechas. Unos son un poco básicamente geográficos, ¿no? Sobre el tipo de suelos, qué capacidad puede tener ese suelo de soportar determinado tipo de maquinaria, los topográficos. Obviamente que no voy a usar una torre de madereo para sacar en terrenos planos, pero bueno, en terrenos con pendientes muy pronunciadas, necesito equipamientos que puedan ayudarme a sacar ese tipo de madera. Entonces, la inclinación del terreno me va a estar influenciando en el tipo de equipamientos que voy a necesitar, la accesibilidad, ¿no? Según esto refiere a cuán difícil es acceder a esos bosques. En Uruguay en realidad no estamos acostumbrados a lugares inaccesibles. En general todas las zonas son accesibles y podemos construir caminos para llegar. Pero bueno, puede suceder en otros países donde esta accesibilidad puede estar comprometida y ahí necesito entrar capaz que con maquinaria más pesada que me dé más confiabilidad, ¿no? Porque si tengo problemas con la accesibilidad, la maquinaria se puede romper y bueno, es más difícil de arreglarla porque no puedo llegar al lugar, etcétera, etcétera. Los factores climáticos también me van a influir, me va a influir el factor climático en los días que puedo tener de trabajo, entonces me puede influenciar si tengo cosechas manuales en tener menos días de trabajo, entonces eso me puede llevar a querer hacer cosecha capaz que más mecanizada, pero también el factor climático me puede incidir en el soporte, en la capacidad de soporte que tengan los suelos, y bueno, esto también puede influenciar en la maquinaria o en el equipamiento que voy a utilizar para cosechar los diferentes lugares, qué tipo de industria está instalado, o sea, cómo es el flujo de madera que se requiere. Si es una industria, por ejemplo, vamos a ver en la próxima clase, cuando se instala la industria, había una necesidad de tener un flujo constante de madera y con independencia de los factores climáticos. Eso fue un factor muy importante que pesó en la mecanización de nuestras operaciones de cosecha en Uruguay. Entonces, dependiendo, la industria va a influenciar en definitiva en ese mecanismo de cómo vamos a trabajar. Los productos demandados, ¿no? O sea, la industria va a demandar productos, o sea, trozas que van a tener determinadas dimensiones. Entonces esas dimensiones también van a influenciar en el tipo de maquinaria y también lo trato de ejemplificar lo que pasó en Uruguay. Uruguay se trabajaba de manera semi-mecanizada o manual, básicamente corta con motosierra. ¿Y qué es lo que llevó a poder mecanizar? Además de necesidad de un flujo constante, también hay un tema de costos y obviamente que cuando la industria instalada aceptó poder trabajar con trozas largas, hoy en día la industria de la industria para celulosa trabaja con trozas de aproximadamente 7 metros 20, 7 metros, o sea, con alguna tolerancia. Lo cual hizo que la cosecha mecanizada podría ser, o sea competitiva con lo que era la cosecha manual y eso, bueno, ayudó, o sea, con las dos, con el input de que había necesidad de flujo de madera constante y que
poder aceptar el producto de madera larga, entre esas dos variables fueron determinantes en el cambio hacia la mecanización de la cosecha. ¿Cómo es la estructura general de la masa forestal? Bueno, obviamente que dependiendo del tipo de árboles que tengamos en nuestra masa forestal, van a incidir en cuál es el tipo de maquinaria que mejor se adaptan o que es más competitiva para ese tipo de árboles, los tipos de intervención, o sea, si podemos hacer talar raza, si tenemos que hacer solamente raleos, ayudan a esa toma de decisiones, el tamaño de predios, obviamente con maquinaria pesada y de gran porte, y también maquinaria cara. Cuanto más pequeños son los predios, más difícil es todo el movimiento de todas esas máquinas para ir trabajando en pequeños predios. Obviamente cuando son más grandes los predios, ayuda a que esos movimientos de maquinaria de gran porte se puedan diluir ese costo. En definitiva, se puede diluir en más tamaño, en más volumen de madera. Productos, bueno, lo mismo, refiere a lo que mencionábamos recién de la industria, cómo la industria demanda esos productos y qué especificaciones le da a esos productos. Eso influye en cómo defino mi parque de maquinaria. Los recursos, esto refiere, bueno, a qué capacidad de inversión podemos tener. Obviamente con menor capacidad de inversión no vamos a ir a sistemas o a métodos, a sistemas más manuales, ¿no? Con motosierra, con menor inversión. Y bueno, y cuando tenemos capacidad o tenemos capacidad de inversión o tenemos un horizonte de largo plazo en cosecha, lo mismo, la maquinaria es cara y necesita de muchos años o mucho volumen para amortizar, en definitiva, el costo de esa maquinaria. Entonces, eso es importante a la hora de definir el tipo de máquinas. ¿Qué infraestructura existe en el país? Por ejemplo, otro factor determinante fue de que en Uruguay, en esos años que mencionaba, entre el 2000 y 2005, empezaron a instalarse centros de entrenamiento para maquinaria, donde además de entrenar operadores, también se estaban entrenando mecánicos. Entonces en el país empieza a desarrollar infraestructura y conocimiento para poder darle soporte a este tipo de maquinaria que tiene otra tecnología. Y bueno, eso también es un factor importante al momento de definir cómo realizar la cosecha. Y por supuesto que siempre hay aspectos de lo que es la tradición del país, sobre todo en países que tengan más cultura forestal, de cómo hacer las cosas. Y bueno, ahí es básicamente el ejemplo que mostraba o que mencionaba cómo es la cosecha en Estados Unidos y en Canadá, que tiene más tradición en lo que es la cosecha de árbol entero, y es donde están las fábricas de maquinaria para este tipo de cosecha, y lo que es en el norte de Europa, con más influencia de los métodos de corte a medida. Y bueno, y en definitiva en Uruguay, con gran presencia de industrias de origen sueco-finlandés, ¿no? UPM, Stora Enso, que es parte también de la empresa de Montes del Plata, sin duda que ejercen cierta influencia en cómo se desarrolló y cómo se fue evolucionando la cosecha en nuestro país. Sin duda que la cosecha, por lo que mencionábamos, la cosecha en Uruguay en su gran mayoría es dedicada a la producción de madera para celulosa, y bueno, eso con industrias de ese origen, obviamente que hay cierta influencia sobre en cómo hacer las cosas o conocimiento que se trae de esos lugares hacia nuestro país. Y bueno, influencian en cómo hacemos las cosas en nuestro país. Obviamente que todos estos aspectos no son aspectos que los considero
de un monte a otro, ¿no? En general, lo que mencionaba, cuando una empresa se dedica a la inversión o invierte en maquinaria forestal pesada, son inversiones grandes, con lo cual no es que se está pensando en un solo monte, sino que se piensa un poco en el largo plazo y bueno, en base a las características de la masa forestal va a incidir esa toma de decisiones, o sea, las características en el largo plazo. Pero bueno, estos son todos aspectos que van a estar jugando su rol en el momento de definir o en el momento de analizar cómo es las características de las cosechas en determinado país o región, etcétera. Y bueno, y por supuesto que los costos es uno de los factores que también tienen una gran incidencia a nivel de toma de decisiones. Cada vez el mercado y las condiciones son más competitivas, por lo tanto se busca la manera de ser más eficiente en todo este proceso y la cosecha en todo el proceso de la cadena forestal y la cosecha al ser uno de los eslabones de esa cadena forestal, obviamente que los costos tienen un peso importante, entonces dentro de la combinación de tecnologías o de recursos con los cuales estamos trabajando, debe haber una justificación económica atrás, o sea, buscar sistemas de cosecha y métodos de aprovechamiento, lo cual sean más competitivos respecto a otros. Entonces, este es un punto de gran importancia, que obviamente está interrelacionado con todo lo demás, pero bueno, todo pasaría en definitiva al final por cómo se comportan los costos de esa definición de maquinaria que vamos a realizar. Y bueno, básicamente esta sería el final de esta primera clase, esta primera presentación. Espero que haya sido clara en lo posible. La verdad que es una experiencia nueva para mí el hacer clases en este formato. Pero bueno, estoy a la orden. En el caso de que ustedes quieran hacerme alguna consulta o me quieran hacer alguna sugerencia o comentario, en mi casilla de mail, que estaba en una de las primeras figuras o diapositivas de la presentación. La presentación va a quedar, además de estar colgado este video, va a estar colgada la presentación. Quiero mostrarles cómo sería el archivo que van a tener ustedes para poder ver los equipamientos trabajando. Bueno, aquí básicamente estaría la máquina y bueno, y los links que ustedes pueden entrar, y en definitiva son todos videos de YouTube donde pueden ver esas maquinarias trabajando. Están todos los equipamientos que están mencionados en una de las figuras para todas las actividades forestales y ahí ustedes pueden familiarizarse con esos equipamientos. Por último, y como ejercicio, como les mencionaba, todas las clases quiero dejarles algún ejercicio un poco para ver un poco el nivel de conocimiento de la clase y para ver un poco también qué capacidad, o sea, poder medir de mi parte cuál fue la recepción de la clase, de lo que se dio. Va a estar este video que ustedes pueden linkearlo desde la presentación. Y bueno, hay un video donde hay una actividad de cosecha y lo que pretendo es que ustedes me puedan contestar por lo menos estas 3 primeras preguntas. ¿Qué método de cosecha ven? ¿Qué sistema de cosecha? Recuerden de que definíamos método de cosecha como según la manera en que transportamos trozas o bien árboles o fustes hacia el borde del camino. Qué método de cosecha, qué sistema de cosecha, qué equipamientos ven en definitiva trabajando, qué tipo de intervención ven
Y bueno, y si pueden describir un poco qué productos suponen que pueden están obteniendo a través de esa cosecha que se ve en ese video. Eso les pido que me lo envíen por mail a mi casilla. Y bueno, no les debería llevar mucho tiempo y por favor no escribir para responder estas preguntas más de media carilla. Lo pueden escribir en un archivo Word o pueden directamente escribírmelo en el mismo cuerpo del mail. Bueno, muchas gracias y mañana les estaré dejando el video con la segunda clase.